Hola, qué placer poder saludarte y compartir juntos este espacio donde vamos a hablar acerca del equilibrio general y la armonización a través justamente de emociones que vamos a incorporar a nuestras vidas que sean positivas para gestionar de manera adecuada estas emociones y que podamos tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida. Hoy quiero que hablemos acerca del estrés. Y por supuesto, para hablar acerca de esto, el estrés personal, laboral y en los distintos ámbitos, vamos a considerar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, hay 3 acciones que nosotros debemos desarrollar para alcanzar la felicidad. Una de ellas es sonreír toda vez que podamos. Claro, el organismo a través de la sonrisa y la segregación de ciertas hormonas que se producen en el cerebro generan adrenalina, noradrenalina, oxitocina, que son hormonas que generan un bienestar integral. Entonces sonreír toda vez que podamos es fundamental, elemental. Por otro lado, agradecer. La gratitud también es una fuente que favorece al buen estado anímico personal y por ende al entorno en el que me muevo, y esto genera una atmósfera que va a ser justamente positiva, favorable. Agradecer por todo, por lo que puedo, por el aire, por el día, por las cosas positivas que puedo ver o encontrar en el entorno en el que me encuentro. Y por otro lado también abrazar. Cuando nosotros abrazamos, también transmitimos y recibimos al mismo tiempo ese afecto tan elemental, necesario, que nos va a ayudar a tener justamente un mejor estado emocional, un mejor estado anímico. Hablando acerca de salud, dice la Organización Mundial de la Salud que salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado pleno de las facultades físicas, mentales y sociales, y dentro de las sociales, claro que están las emocionales. Entonces, vamos a considerar en esta serie de programas que tenemos juntos la salud integral. Por ejemplo, hablando brevemente acerca de la salud física. ¿Estás haciendo actividad física? ¿Estás durmiendo lo necesario? ¿Estás tomando agua, alimentándote adecuadamente, haciendo uso del aire puro, del sol, de estos remedios naturales que están a nuestro alcance y que nos van a ayudar justamente a tener salud física? ¿Y la salud mental cómo se desarrolla? Bueno, la mente, el órgano, el cerebro, está compuesto justamente por neuronas. 100.000 millones de neuronas en el cerebro, tantas neuronas como estrellas existen en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y esas neuronas generan procesos electroquímicos también que van a ser los procesos mentales. ¿Cómo cultivamos la mente? Se dice que cultivamos a través del aprendizaje, del estudio, de aprender nuevas cosas constantemente, pero también a través de lo que incorporamos por medio de los sentidos, es decir, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, también por el sentido del olfato y del gusto. Entonces el entorno en el que estoy debe ser agradable, lindo, porque esto de alguna manera va a cultivar mis procesos mentales que siempre deben ser favorables y positivos. Entonces, cuidar el ambiente en el entorno en el que estoy también es oportuno. Esto hablando de la salud mental. Y la salud social y emocional también van a estar interrelacionadas. Recibo consultas permanentemente por privado, consultándome precisamente acerca de relaciones afectadas en el ámbito laboral, familiar, de pareja, afectivo y con uno mismo también, con lo que tenga que ver con la percepción que uno tiene de uno mismo, lo que se considera autoconmiseración o autoestima. Entonces esto de alguna manera va a afectar los niveles de tensión o de estrés. Dice el psicólogo norteamericano Albert Ellis que no solo es lo que nos pasa, sino la manera en que interpretamos las cosas que nos pasan, lo que de alguna manera va a configurar nuestro estado anímico. Y en este sentido, tenemos que interpretar de manera correcta y adecuada lo que nos está pasando, con equilibrio, con la gestión adecuada justamente de las emociones.
Hay en psicología lo que se denominan factores externos incontrolables. ¿Qué son los factores externos incontrolables? Justamente todo lo que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar el tránsito, el clima, la política, la economía. Si yo estoy pendiente de esos factores, intentando controlarlos, claramente no lo voy a poder hacer y esto va a elevar mi nivel de estrés y también de ansiedad. Es por ello que tengo que entender lo que se denomina en psicología factores internos controlables o locus de control interno, lo que yo sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Bueno, justamente mi estado anímico, mis emociones. Allí entra el equilibrio en interpretar correctamente lo que nos pasa. Hago un paréntesis pequeño y cuento una ilustración en función de esto que es muy interesante. Dice que iba la madre y la hija en su auto conduciendo por una carretera y a partir de una maniobra difícil la madre choca el auto contra un árbol y parte del auto se destruye, así que la hija baja muy nerviosa y ve que la mamá estaba tranquila y calma y en paz y le dice: mamá, chocamos el auto. Y entonces, y vos estás tranquila. Entonces la madre le dice: si yo estoy nerviosa, el auto está chocado. Y si yo estoy tranquila, el auto está chocado. De todas maneras, el auto está chocado. Entonces, como bien decía al principio Albert Ellis, el psicólogo norteamericano, no es lo que nos pasa, sino la manera en que interpretamos las cosas que nos pasan. Ahora, yo no digo que hay que tomar livianamente todas las cosas, porque hay cosas realmente trascendentales e importantes que nos ocurren en el cotidiano vivir, la pérdida de seres queridos, amados, situaciones complejas, pero es allí donde yo tengo que justamente gestionar, armonizar y equilibrar las emociones para que éstas puedan justamente impactarme de la manera en que justamente deberían hacerlo, no sobrecargarme ni generar, diríamos, una sobrecarga emocional que al llevarla por mucho tiempo justamente va a generar cierto tipo de sensibilidad. Decía San Agustín de la siguiente manera: conócete, acéptate, supérate. Entonces el hecho de conocernos y aceptarnos va a ayudar a superarnos. Este es nuestro gran desafío, el de conocernos y aceptarnos para superarnos. Entonces estamos en esta etapa, en este proceso en el que justamente nos vamos a conocer y aceptar para poder, diríamos, progresar en nuestra experiencia personal y, diríamos, emocional. Hablando concretamente ahora del estrés, menciono que muy pocas personas escapan al estrés, forma parte de nuestra vida cotidiana y diaria. Es más, es necesario el estrés porque es la atención que yo necesito adecuada para vivir cotidianamente. Lo ilustro de la siguiente manera. Hay distintos tipos de estrés, pero vamos a ejemplificarlo de esta forma. Si apareciera un violinista, él tiene su violín, las cuerdas precisan una tensión adecuada para que suenen armónicamente. Si la cuerda está demasiado floja, la cuerda y el violín como instrumento propiamente no suena. Pero si la cuerda está demasiado ajustada, la cuerda puede quebrarse, romperse. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito del estrés, es decir, se precisa la atención justa para hacer las actividades del hogar, del trabajo, lo necesario, porque uno puede tener bajo nivel de estrés y esto ya tiene que ver con otra emoción que la vamos a hablar en un siguiente espacio, hablando también acerca de la apatía y la depresión, pero hablemos de la atención necesaria. Ahora, yo tengo alto nivel de tensión y de estrés, justamente me va a perjudicar a tal punto que puede afectar mi salud integral. Se dice que la depresión es exceso de pasado, que el estrés es exceso de presente y que la ansiedad es exceso de futuro. Es por ello que tenemos que equilibrar nuestras emociones para tratarlas, conocerlas
y equilibrarlas adecuadamente, así que estamos en este proceso. Las consecuencias del estrés llegan no solo al organismo, sino también a la mente y a las emociones. Hago un paréntesis diciendo que las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, que empiezan en la mente y se van a traducir a todo mi cuerpo. Mi cuerpo va a reaccionar en torno a a lo que ocurre en mi mente. Y la mente es muy, pero muy poderosa. Doy una siguiente ejemplificación que hago cuando doy mis conferencias en público o con gran número de personas. Tomo un limón, corto el limón y tomo un vaso. Entonces voy exprimiendo el limón sobre el vaso y el jugo del limón va cayendo en el vaso. Y las personas que ven cómo aprieto el limón y su jugo va cayendo en el vaso, al ver ya se van generando las glándulas de la saliva y van salivando porque ven no solo el limón y el jugo y sienten esa acidez que a través de lo que ven. Bueno, así de poderosa es la mente. Con solo ver algo ya el cuerpo está reaccionando. Entonces lo mismo ocurre con los recuerdos, con lo que vemos y con lo que vamos experimentando. La mente es tan poderosa que todo lo que ocurre en ella va a afectar necesariamente en nuestro organismo. Por eso tenemos que cuidar las avenidas del alma, que van a ser definitivamente lo que va a configurar el estado emocional en gran parte. Hay un proverbio chino que dice de la siguiente manera: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Finalmente todo empieza con el pensamiento, es decir, el pensamiento es el primer paso a la concreción de las acciones concretamente. Así que es un gran desafío justamente el desarrollo de la mente para equilibrar las emociones y en este caso el estrés. Por otra parte, en la justa medida, el estrés es una fuente de motivación que debe aprovecharse positivamente. Claro que sí. Los mecanismos del estrés liberan la energía suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Aquí ocurre un proceso justamente interno en el cerebro que segrega ciertas hormonas que van a ayudar a la activación. Entonces, si yo estoy atravesando una avenida y de repente veo que viene un camión y toca bocina, ese factor externo que ocurre va a hacer que yo reaccione y me movilice a la acción, y así en distintas esferas y vivencias y experiencias del cotidiano vivir. Así que hay que tomarlo de manera positiva, como un aliado, como algo bueno que me va a ayudar justamente a tener una mejor calidad y estilo de vida. Los que desarrollan niveles altos de estrés tienen que ver con algunos factores. Pueden ser comportamentales, como por ejemplo justamente la depresión, el mismo estrés, la ansiedad y otras emociones concomitantes o en paralelo que van a afectar mi estado emocional. ¿Qué puede generar estrés también? Bueno, la misma percepción que tengo de mí mismo, el sobrepeso, la obesidad, no solo estrés emocional, mental, sino también de tensión en todo el organismo. Quizás estoy en este momento compartiendo estas ideas para una persona que tiene un nivel alto de estrés por esta razón justamente. Bueno, ahí vamos a dejar las posibilidades para que se puedan contactar y tener más recursos, y un test gratuito también en el que uno podrá medir su nivel de estrés para ver si tiene un estrés crónico, un alto nivel de estrés, un estrés moderado, etc. También las adicciones generan justamente estrés, problemas de relaciones interpersonales en el trabajo, en la familia, con uno mismo, y conflictos existenciales o espirituales también dan un alto nivel de estrés. Ahora, ¿cuáles son los efectos orgánicos del estrés? Bueno, por un lado,
Hay evidencias del estrés a partir de las reacciones que el organismo tiene, como por ejemplo las úlceras gástricas, el colon irritable, la hipertensión, la arteriosclerosis, la angina de pecho también, infarto de miocardio, claro que sí. También el estrés puede producir las llamadas reacciones psicosomáticas, es decir, es la consecuencia de lo que va ocurriendo en mi mente, en mi estado emocional, como por ejemplo el acné, la urticaria, eczemas, dolores de espalda, reuma, asma, alergia, bronquitis, impotencia sexual también, obesidad, hipertiroidismo, migrañas, ansiedad, conjuntivitis. Marcan los estudios de que todos estas reacciones en el organismo son generadas justamente por un alto nivel de estrés. Ahora, ¿cuáles son los efectos psicológicos del estrés? Bueno, dificultad para pensar lógicamente, fallos en la memoria, fallas de concentración, errores, emociones negativas en este caso, tensión constante, temor a la enfermedad, impaciencia e irritabilidad, sentimientos de inferioridad, descenso de la fluidez verbal, riesgo del uso de sustancias nocivas, ausentismo laboral o escolar también, dificultad para dormir y problemas de relaciones. Ahora, la tensión justamente del estrés alto o crónico genera una tensión en lo que se denomina el reloj circadiano o reloj autónomo interno, donde se producen justamente alteraciones del sueño, y esto da pie a otras afecciones emocionales que pueden afectar justamente el estado anímico, emocional, integral, global, generalizado de la persona. Es por ello que deberíamos cuidarlo, controlarlo. 3 pilares que nos van a ayudar a la armonía y a la felicidad, y desde aquí voy a hacer una inflexión a dar sugerencias, orientaciones para poder, diríamos, gestionar y equilibrar de la mejor manera posible el estrés. Por ejemplo, dicen los especialistas que hay 3 elementos que van a dar, diríamos, felicidad integral a la vida misma. Uno es con quién voy a estar toda la vida. Si es que decido estar con alguien, entonces yo tengo que tomar una buena decisión en este sentido, porque es con quién me voy a relacionar constantemente. Por otro lado, se habla de qué actividad vamos a hacer durante toda la vida. Entonces, de qué voy a trabajar. Entonces, también tengo que tener una sana y sabia elección en este sentido y lograr en la medida de lo posible un ambiente laboral que sea el mejor, el más adecuado para poder estar de la mejor manera posible. Y también los principios y valores que voy a tener, es decir, la trascendencia de mis creencias, porque esto va a estar afectando considerablemente mi estado anímico emocional. Por ejemplo, mencionemos en el trabajo, el desarrollo del sentido de pertenencia dentro del contexto laboral ayuda mucho. Es decir, mi ámbito laboral es una segunda casa, entonces cuidar, tener amor, afecto, cariño, etcétera, en el ámbito laboral va a ayudar considerablemente. Desarrollar el sentido de unidad y de equipo, ver a las personas con las que me relaciono en el contexto laboral, hasta incluso como una familia, como un cercano, que no sea un enemigo que me genere una tensión, donde haya justamente problemas laborales. Y el desarrollo del sentido de foco, es decir, para qué estoy en la actividad que desarrollo, cuál es mi función, y allí direccionarme para estar enfocado y no disperso en las actividades que tengo que realizar. Ahora, algunas sugerencias prácticas para equilibrar los niveles de estrés. El buen uso del tiempo previene el estrés y hemos de saber cómo organizarnos. Ser organizados es vital para evitar justamente altos niveles de estrés y de tensión. Así que tener una libreta, anotar, no superponer actividades, no decir que sí a todo. Entonces yo voy a poder manejar y controlar las actividades justamente para no generar un alto nivel de estrés.
Ser realista, dice el refrán castellano, el que mucho abarca, poco aprieta. Cuanto más actividades juntas y en paralelo voy desarrollando, justamente esto no va a favorecer al estrés. Entonces tengo que tener un sentido de realismo, lo que puedo y lo que no puedo, lo que está dentro de la esfera de mis posibilidades y las que no están. Establecer prioridades. Conociéndolas te será fácil concentrarte en las tareas más importantes. Esto tiene mucho que ver con tus valores y creencias también. Entonces, siempre establecer las actividades importantes y ir justamente priorizándolas. Buscar la variedad. Esto ayuda mucho al nivel de gestión del estrés. Hago un paréntesis pequeño en este contexto. Hay lo que se denomina estrés laboral o síndrome de burnout. El síndrome de burnout, entre otras caracterizaciones, tiene lo que se denomina la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Bueno, justamente es no querer estar en el lugar que uno está. Es decir, uno está sentado en su trabajo delante del computador o lo que tenga que hacer, pero su mente está disociada de el aquí y el ahora para justamente enfocarse, concentrarse. Entonces, gestionar el estrés adecuadamente va a ayudar a tener un foco y un sentido propio del aquí y el ahora, ese elemento tan necesario para, diríamos, rendir, pensar, desarrollar correctamente las actividades que uno tiene en los distintos ámbitos, laborales, personales, del hogar también. Por otro lado, organizarse. Confeccionar una lista de las cosas que van a realizarse durante el día y también durante la semana. Concentrarse en eso va a ayudar mucho y no distraerse con otras actividades que pueden desenfocar de la atención. Entonces uno va direccionado en las actividades que ya tiene agendada, estipulada para desarrollarlas. Así que esto es quizás un consejo sencillo, elemental, pero muy importante al momento de poder gestionar el estrés adecuadamente. Vivir de manera simple es otro de los consejos. Dice el sabio dicho de la siguiente manera: ser feliz es simple, lo difícil es ser simple. Entonces, cuanto más simples seamos en todo lo que hagamos, mayor nivel de satisfacción, de felicidad y de nivel adecuado o gestionando adecuadamente el estrés para vivir una vida más plena y feliz. El ocio, las vacaciones lujosas, deportes costosos pueden llegar a ser causa de estrés. Hay una declaración que dice: hemos gastado dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para agradar a gente que no les importamos. Entonces hoy, en un mundo tan competitivo donde uno quiere tener cierto auto, cierta salida, ciertas vacaciones, cierta ropa, cierto dispositivo móvil, etc., va detrás de eso minando justamente la salud emocional. Entonces, equilibrarse, vivir de manera simple, sencilla, armónica, va a ayudar a estar finalmente más en paz, en tranquilidad y con felicidad. Porque finalmente, ¿qué queremos? Y digo que la felicidad no está en las cosas, sino en cómo nosotros tenemos nuestros niveles de emociones en equilibrio. Va a decir Pablo Neruda: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Ahora, las personas quieren tener felicidad con las cosas que tienen, y eso las lleva a trabajar más, a meterse en créditos, en gastos que van a redundar justamente en problemas financieros, de relacionamiento y alto nivel de estrés. Entonces, la vida simple ayuda al estrés con equilibrio.
Menciono lo siguiente. Sé si alguna vez compararon a las personas de una gran urbe, de una gran ciudad, con las personas que viven en el campo. Ahora, las personalidades son diferentes. Las personas que viven en la zona de campo son más tranquilas, más apacibles, y las personas que viven en la ciudad tienen un ritmo más acelerado. Ahora, ¿por qué? Las neuronas se estresan con los colores antinaturales y con los ruidos externos, como por ejemplo el negro del asfalto, el gris de los edificios, el sonido de las bocinas, el bullicio de la gente, el sonido de una sirena. Entonces, naturalmente el organismo se estresa con esos factores. Ahora, hay estudios que han demostrado y comprobado que las neuronas se relajan con los colores naturales. Entonces, por ejemplo, ver el verde del césped, el verde de los árboles, el azul del cielo, el azul del mar, un lago, un arroyo, montañas, nieve. Todos estos colores naturales van a distender y relajar a las neuronas. Entonces, en ese ámbito yo voy a encontrar mayor serenidad naturalmente. Es por eso que siempre recomiendo tener contacto con la naturaleza. Si uno vive en un edificio o en una ciudad superpoblada, mi recomendación es tener un espacio en el balcón o en la misma casa donde pueda cultivar algunas plantas y tener contacto con algo natural en el contexto, en el ambiente en el que vive. Y en la medida de lo posible, cada tanto tener una salida para poder relacionarse con la naturaleza. Vamos a algunos aspectos generales para poder ir cerrando esta idea. La terapia más eficaz en los casos de estrés se llama psicoterapia cognitivo-conductual y consiste en enseñar a la persona a gobernar sus pensamientos en vez de dejar que los pensamientos gobiernen a las personas. Siempre digo, ¿están pensando lo que piensan? ¿Dominan sus pensamientos o los pensamientos les dominan a ustedes? Entonces, ¿qué hay que hacer? El control del pensamiento, prohibir los pensamientos adversos. Es decir, cuando viene un pensamiento negativo, yo controlarlo. No voy a pensar en esto. Voy a tener un recuerdo lindo, un recuerdo agradable, un recuerdo positivo. Escoger motivos y pensamientos positivos o neutros para de esta manera justamente controlar los pensamientos. Hacer actividad física, esto me va a ayudar a bajar los niveles de estrés. Lograr la relajación a partir de la respiración profunda, de quedarme más tiempo en la ducha, de disfrutar también recostado o en la cama, no todo el tiempo, sino un momento de relajación, de respiración consciente. Y aquí doy un ejercicio. Se respira o se inhala lo que se quiere adquirir pensando. Inhalo paz, inhalo tranquilidad y exhalo lo que no quiero tener en mi vida. Exhalo tensión, exhalo pensamientos negativos. Esto es muy positivo. Y la paz mental es incompatible con el estrés. Por eso una conciencia tranquila y una mente serena pueden alcanzarse por medio también del desarrollo armonioso de la espiritualidad. La fe, la oración. Albert Ellis habla de biblioterapia o terapia de los textos que ayudan a fortalecer mi estado anímico. Por eso recomiendo confianza en Dios, leer algún texto y elevar la mente a lo alto. Seguramente esto ayudará a desarrollar 3 emociones en tu vida: paz, esperanza y también felicidad. La paz es cuando te apropias de todos los pensamientos positivos. La esperanza es cuando esperas lo mejor. Y la felicidad es justamente tener la certeza y la confianza de que uno puede alcanzar un mejor estado de la existencia. Recordando siempre que felicidad empieza con fe. Así que a desarrollar el pensamiento optimista, positivo y esperanzador. Y recordad siempre que felicidad empieza con fe.